va a correr a cargo de don Pablo Hernández Leciñena. Gracias por acompañarnos y nos cuentas vuestra experiencia. Buenas tardes a todos. Genial. Al ser el primero que me toca ahora contar mi experiencia, me siento muy abrumado estar aquí rodeado de tantas personas importantes en la educación de Aragón. Y tenía algo preparado, pero la verdad es que con sus charlas y sus presentaciones me han dejado un poco descolocado. Yo soy Pablo Hernández, soy maestro de Educación Física y desde hace 7 años tengo la suerte y el placer de ser el director de un colegio de aquí al ladito de Zaragoza, de Pastriz. Es un colegio público, muy chiquitín, tenemos 70 alumnos, tenemos 2 aulas de educación infantil y 3 de educación primaria. Nos lanzamos hacia esta aventura de Europa hace cosa de 3 cursos y les voy a poner un poco en contexto, aunque ya me había adelantado un poquito, para que sepan cómo llegamos hasta allí. Como les digo, es un colegio muy chiquitín, un centro idílico para trabajar. Si han sido maestros, pues imagínense su centro idílico, un alumnado bueno, muy homogéneo para trabajar, unas familias que quieren acompañar a sus hijos y a sus hijas y que nos ayudan mucho en nuestra labor docente, un espacio de trabajo ideal, grande, amplio, con muchos materiales, muchos recursos. Y luego, sobre todo, cuento con un equipo docente, que yo represento aquí, pero ojalá estuvieran los 6 que me faltan detrás, implicado, con ganas de aprender, con ganas de adaptarse a los nuevos tiempos y que facilitan mucho la labor docente, mi labor como equipo directivo, y creo que las familias también lo agradecen porque son compañeros y compañeras muy proactivos en el ámbito educativo. Entonces, hace 3 añitos, pues una compañera lanzó la propuesta de poder embarcarnos en el programa de Erasmus+. Inicialmente, en las conversaciones y diálogos que siempre tenemos y debates dentro de nuestro claustro, plantearnos movilidades de docentes, de 2 docentes fuera del cole, suponía más un problema que una oportunidad. Antes lo comentaban, que había que ver oportunidades y problemas, porque esas semanas que nos movíamos había 5 aulas con 5 maestros. Si uno se ponía malo, había que hacer mucho encaje de bolillos para poder sacar adelante la semana. Pero después de mucho debate y mucha reflexión, vimos que la oportunidad de movernos a 2 países, que luego les comento, nos daba una apertura de mente y seguro que iba a suponer un chorro de energía para poder seguir mejorando nuestro colegio, que a día de hoy, o en ese momento, ya era muy potente. Entonces, después de la votación, planteamos un proyecto y elegimos movernos 2 compañeras, Belén y yo, nos marchamos a Finlandia, como un sitio de mucha referencia a nivel educativo, y otras 2 compañeras se fueron a Noruega, también, pues un país escandinavo con mucha potencia en ese sentido. De Finlandia, nosotros llegamos allí con muchísimo entusiasmo, con muchas ganas de aprender, era nuestra primera experiencia y fue un chute motivacional bestial. Compartimos una semana fantástica con compañeros de aquí de Aragón, de otras comunidades autónomas, y también, por supuesto, esa visión europea nos permitió compartir con personas de la República Checa, de Alemania, de Inglaterra, de Grecia, que yo para nada me planteaba en mi cabeza tener conversaciones educativas en mi vida profesional con personas de otros países. Durante esa estancia en Finlandia aprendimos muchas cosas, vimos cosas muy buenas del país y de su sistema educativo, vimos otras que tampoco nos gustaron tanto y vimos algunas que nos trasladamos a nuestro centro educativo, que era lo que realmente queríamos. Una cosa que nos gustó mucho, por ejemplo, era la forma de organizar educativamente los centros. Cada centro tenía su presupuesto económico y, en función de sus necesidades, pues lo destinaban a las partidas que ellos querían. Nos pareció una idea muy buena para traernosla a España, bastante difícil, porque lógicamente está organizada de otra manera, pero claro, un centro docente como el mío de 70 alumnos seguro que tiene unas necesidades muy diferentes de otro colegio de 70 alumnos, por la instalación, por el alumnado, por las familias y demás. Pero nos pareció algo muy interesante. Un aspecto muy interesante que nos pareció también era todo el tema que tenían en cuanto a el trabajo con un proyecto que se llamaba Kiva, que era sobre el acoso escolar, no sé si les sonará. Trabajaban mucho y hacían mucha incidencia en los centros educativos, tenían un montón de responsables que se movían constantemente por el centro educativo, bien fuera en el recreo, bien fuera en las aulas.
envidia total por la cantidad de recursos, tanto humanos como materiales, que tenían en los centros. Algunos de ellos, a nuestro modo de ver, más aprovechables si los hubiéramos tenido nosotros en nuestros colegios. Pero la verdad es que fue una experiencia muy bonita, muy repetible, y volvimos, ya les digo, con muchas ganas de volver a movernos. Mis compañeras se marcharon a Estocolmo la semana siguiente y vimos que, como se decían antes, que una parte importante de la educación también es algo como muy cultural. El respeto hacia los maestros, la forma de moverse por los centros, la forma de moverse el alumnado por las ciudades o por la ciudad sin familias alrededor, agobiadas, sin 20 coches en la puerta. Entonces vimos que había ahí una cultura de tranquilidad, de movimiento sosegado hacia el centro, de calma, que eso sí que nos lo cogimos. Eso nos lo trajimos, y cuando vinimos aquí les trasladamos a las familias que creíamos que era algo muy potente el que tanto nosotros dentro del centro como ellas, pues el acompañamiento hacia el colegio fuera un momento tranquilo y no ajetreado como suele ser en la mayoría de las casas a las 8:30, 9 de la mañana. Vístete, corre. Entonces cogimos algunos puntos. Con mis compañeras vinieron con la misma idea. La cultura de esos países era que todo lo que tenía en medio público tenía que ser para el bienestar social, en cualquier ámbito. Tanto en Noruega como en Finlandia, creo recordar que todo era gratuito. Y otra cosa que no nos gustó mucho, que era la comida, que aquí muchas veces decimos que los comedores escolares tienen que mejorar. Ahí la comida era gratuita para todo el alumnado, pero se podía mejorar. Nos dieron la opción de probar, me hubiera gustado traerles alguna foto, pero la comida, yo que soy buen comedor, era un poco mejorable. Dato a destacar. Volvimos con los compañeros que coincidimos allí, que eran compañeros de Leciñena, de un pueblecito de aquí, de Uncra, y con los compañeros del Foro de Romano, de un colegio de Cuarte, que ya eran veteranos en el programa Erasmus+, nos fueron dando muchas ideas. Pues nosotros les vamos mandando a lo largo de la semana, ¿por qué creéis que esta calle nunca se hiela? Estamos en Helsinki, les iban contando muchas cositas, entonces nos fueron dando pinceladas de cómo podíamos hacer partícipes al alumnado desde otro país. Entonces fuimos haciendo cositas con ellos y empezamos a aprender más. Erasmus+, yo lo conocía únicamente como habilidad de docente de formación, y claro, nos dijeron, no, es que aquí los alumnos también se tienen que mover y se pueden mover, y creo que eso invita mucho a que conozcan y entiendan por qué se pueden ir a Francia. ¿Por qué estamos esta semana en Italia compartiendo? ¿O por qué vienen a mi colegio niños de Bélgica? Entonces, esa dimensión europea de capacidad de mover al alumnado fue lo que inmediatamente cuando llegamos aquí nos motivó a que aterrizamos, expusimos a las familias todo lo que habíamos lanzado, les explicamos a los niños qué habíamos hecho, qué habíamos visto, qué habíamos aprendido, y nos lanzamos al siguiente proyecto, que ya era el de movernos los profes, a aprender mucho, pero por supuesto queríamos que nuestro alumnado, que además las familias están muy por la labor, salieran de nuestro cole y nosotros pudiéramos recibir. Lanzamos el proyecto, lo hicimos muy bien, pero nos quedamos fuera de las solicitudes, pero bueno, no puede salir todo bien a la primera, si no sería todo muy fácil. Entonces, bueno, nuestra visión europea creo que la tenemos que fomentar mucho. Estos programas a los centros educativos nos permiten eso, sacar al alumnado de su centro de confort o de su espacio de confort y que vean una realidad. Somos Europa, ¿por qué estamos aquí? ¿Qué hacen estos niños que están relativamente lejos, pero a la vez, igual, como decían antes, dentro de 2 años podemos coincidir en un Erasmus en Bélgica? Por lo tanto, estas plataformas educativas que nos brindan tantas oportunidades, a nosotros nos parecieron fantásticas y ya les digo, nos dieron un rechazo hace cosa de unos mesecitos, pero ya estamos embarcados en el siguiente proyecto. O sea que es camino a recorrer. Así que muchas gracias por invitarme a estas charlas. Sigo sintiéndome abrumado. Felipe era el rector de la universidad cuando yo estudiaba allí, hace unos años ya. Entonces, claro, Felipe es una persona muy representativa. Entonces, estar aquí sentado para mí es un placer, un orgullo y una satisfacción. Solo daros las gracias por la invitación. Podéis contar conmigo lo mismo para las veces que queráis y en el ámbito que lo necesitéis. Así que, por mi parte, nada más. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Pablo.
para el programa Europa en la escuela, en centros educativos, que desarrolla el Consejo Aragonés del Movimiento Europeo, va a ser Jesús Membrado Giner. Jesús fue la persona que me llamó un día por teléfono y me contó esta actividad, que es la que va a dar cuenta hoy aquí, y es la razón por la que pertenezco al Consejo Aragonés del Movimiento Europeo. De manera que le agradezco a Jesús esa llamada. Formamos un grupo que nos llamamos europeístas convencidos, y como entendemos y compartimos la idea de que los jóvenes están necesitados de ese impulso y de ese creer un poco más y conocer más Europa, pues va a describir un poco en qué consiste esta actividad y lo que hacemos en los centros educativos de la Comunidad Autónoma de Aragón. Bueno, pues buenas tardes y en principio muchas gracias por invitarnos, ¿no? A estas jornadas que nos permiten explicar cuál es el programa que llevamos ya desde el curso 2016-2017 realizando en toda nuestra comunidad autónoma. Os contaré muy rápidamente cuál es el origen. Bueno, nosotros en esa época acabábamos de poner en marcha, junto con María Antonia y otra serie de gente, Emilio, que también le veo por allá, un organismo que se llamaba el Consejo Aragonés del Movimiento Europeo, dependiente del Consejo Federal del Movimiento Europeo. Hasta entonces en Aragón había habido, digamos, una puesta en marcha que decayó en 2 años, una puesta en marcha proveniente de las instituciones políticas, es decir, los grupos parlamentarios de las Cortes de Aragón se pusieron de acuerdo para poner en marcha el Consejo. Cuando los representantes de esos grupos parlamentarios desaparecieron en las próximas elecciones, desapareció el Consejo. Bien, de una manera puramente utópica, constituimos el Consejo, yo creo que fue en el año 2014, un grupo de gente que teníamos adscripciones políticas, pero no teníamos militancia activa. Proveniente del mundo de la empresa, del mundo de la cultura, del mundo de los sindicatos y demás. Y al segundo año nos llegó por parte del organismo federal la posibilidad de realizar actividades en los centros escolares. Había un programa que en aquel momento se estaba realizando en toda la Unión Europea, auspiciado también por Bruselas, que puso en marcha también unos soportes de carácter técnico, materiales y demás, que nos iban llegando aquí a la sede nuestra para poder ir a los centros. Nos dio, francamente, al principio mucho yuyú, ir a los centros a explicar esto de Europa, a ver cómo lo montamos. Dios mío, ¿qué va a ser esto, no? Pero, bueno, el primer año, que fue en el 2016-2017, fuimos a 10 centros. Y, bueno, fuimos a 10 centros de una manera, bueno, experimental, ¿no? Pero estuvimos con 800 alumnos. Aquello ya nos dio un poco de marcha, ¿no? Éramos en aquel momento 2 personas. Posteriormente fichamos a Felipe, que fue un buen fichaje. Y posteriormente fichamos a Enrique también, a Enrique Bernal, que está aquí también presente, que es un buen fichaje. Por lo tanto, actualmente somos 4 personas. Entre el año 2016 y el año 2025, nosotros hemos estado en 382 centros. Hemos estado hasta ahora con 26.338 alumnos. Hemos dado 758 charlas. Hemos hecho 594 salidas y hemos recorrido 30.000 kilómetros. Eso desde el año 2016 hasta el año 2025. ¿Y qué hacemos? Aparte de dar vueltas como el baúl de la Piquer, pues hacemos unas charlas cortas. Cortas porque nos cortan. Cortas porque no nos dejan más, porque si no les daríamos una buena chapa a los alumnos, ¿no? Bueno, las charlas consisten en 2 partes. Normalmente, si podemos ir a los centros, solemos ir en parejas, casi como la Guardia Civil, ¿no? Solemos ir en parejas, ¿por qué? Porque uno hace la parte, digamos, más histórica,
y otro hace la parte más práctica. Y además eso también da un poco de agilidad a los alumnos, es decir, ver allí a dos abuelos, pues parece que les motiva un poco, ¿no? Si vas uno, además, te cansas más, porque hay muchas veces que vas a un centro, pero es que haces 4 charlas. Claro, te metes 4 horas a la edad que tenemos y la verdad no es fácilmente aguantar, no se puede aguantar fácilmente, mejor dicho. La parte histórica, ¿en qué consiste? Pues recoge un poco de lo que anteriormente ha dicho el profesor Michavila, ¿no? Que es Europa, cómo se ha construido, de dónde venimos, dónde hemos llegado en estos momentos, sobre todo hasta la Segunda Guerra Mundial. Les contamos un poco los destrozos que ha tenido la historia de Europa a lo largo de los últimos 200 años. Y cómo nos ha llegado a una situación de tener que tomar una decisión, la decisión de apostar por la paz, ¿no? ¿Qué componentes había habido en este terreno? Sobre todo el miedo, sobre todo la necesidad de crear una estructura institucionalizada en Europa para resolver los conflictos y sobre todo también una visión de Europa que nos dieron los 4 grandes próceres de la patria europea, ¿no? Desde Schuman pasando por de Gasperi hasta Adenauer o Monnet, ¿no? Bueno, eso es lo que les metemos, digamos, como línea de entrada, ¿no? Con lo cual tú ya dejas al alumnado con las diapositivas que nosotros presentamos bastante impactados, sobre todo el efecto que causa la Segunda Guerra Mundial se nota, ¿no? Bueno, de ahí derivamos un poco también al problema que suscita el tema de la paz con el tema de Hiroshima y Nagasaki, porque para que el alumnado tenga una idea clara de qué estamos hablando. Estamos hablando de destrucción y de muerte, ¿no? No estamos hablando de otra cosa. Terminamos esa parte vinculando con lo que es en estos momentos las instituciones europeas, ¿no? ¿Dónde se resuelven los conflictos y cómo se resuelven los conflictos? ¿Qué hace el Consejo? ¿Qué es esto de la toma de decisiones por unanimidad, ¿no? ¿Y por qué? ¿Y por qué se ha hecho y por qué es necesario cambiarla? Pero veremos a ver cuándo se cambia. ¿Cuál ha sido el proceso de ampliación? Es decir, cómo de 6 hemos pasado a 27, a pesar de que se nos ha ido por ahí el Reino Unido. Eso también yo creo que eso les queda bien claro a los alumnos porque tenemos una diapositiva que, aunque no hemos quitado todavía la del Reino Unido, es muy gráfica, ¿no? En ese sentido de ampliación. Metemos también ahí un poquito de los 9 países que han solicitado la entrada, para que la gente vea también, los alumnos y el profesorado también, que esto no es un movimiento estático, ¿no? Sino que Europa está en permanente evolución, tanto en la ampliación como en el terreno de las ideas y de los problemas. Bueno, esa parte nos lleva pues eso, aproximadamente unos 25 minutos, con lo cual ya os podéis imaginar que es una carrera contra reloj el meterte ahí, ¿no? Y la segunda parte es la que le dedicamos, sobre todo la Carta de los Derechos Fundamentales, que para nosotros es vital, y el tema de las directivas. En la Carta de los Derechos Fundamentales es muy curioso, ¿no? Porque eso nos pasa con los alumnos, pero nos pasaría también si lo dijésemos aquí. Claro, cuando estamos hablando de la dignidad, ¿qué es la dignidad? Cada uno tiene una definición diferente. ¿Sabemos cómo nos afecta? Sí, pero podemos definirla, podemos darle un contenido, y es ahí donde entra la definición que la Unión Europea hace en la Carta de los Derechos Fundamentales con el tema de la dignidad, que queda de una manera palpable. Es que es, desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista de lo que es la Europa social, la Carta de los Derechos Fundamentales es impresionante. Porque cuando tú a un chaval le preguntas, ¿qué es para ti la solidaridad? La solidaridad la confunden con la bondad. No. Son 2 conceptos distintos. Y, bueno, en ese terreno nos movemos bien, porque la participación del alumnado es muy grande. O sea, en cuanto empiezas a entrar por la vía esa, el que más y el que menos quiere responder, ¿no? Y la tercera parte ya la dedicamos al tema de las directivas. Y entonces en las directivas nosotros hacemos un rastreo. Desde que tú te levantas hasta que tú te acuestas, estás viviendo en directivas de la Unión Europea.
tanto si tomas el colacao como si te acuestas en un colchón. Todo en esta vida, a los europeos nos marcan directivas que precisamente las directivas son normas para defendernos, para hacernos la vida mejor, no son para perjudicarnos. Es decir, si a ti te dicen que no tienes que tomar un tipo de colacao o un tipo de cacao, es porque te afecta a tu salud. Y si a ti te dicen que tienes que tomar que tienes unas medidas para garantizarte determinados productos que comes todos los días, es para garantizar tu salud y tu bienestar. Eso yo creo que a los alumnos les llama mucho la atención, claro. Les llama mucho la atención cuando les coges con, lo que sé, con una camiseta y les explicas que la camiseta tiene una trazabilidad, si está determinada por la Unión Europea, que tiene unas garantías determinadas, que tú puedes comprar otra camiseta en otro sitio, pero si no tiene la etiqueta de la Unión Europea, nadie te garantiza que la confección de las mismas se haya hecho de una manera o de otra. Bueno, ¿esto a los alumnos les encaja? Sí, les suele gustar, pero indudablemente nosotros lanzamos un paquete, pero ese paquete, el problema es que no sabemos qué grado de continuidad tiene. Porque en el debate nosotros no nos da tiempo para debatir, solamente nos da tiempo para interrelacionarnos. Y en la interrelación que tenemos con los alumnos asumimos una parte del debate, porque nosotros les preguntamos, tú ves que te contestan, el otro quiere contestar, el otro levanta la mano y eso nos da mucho juego, mucho. Bueno, esa es un poco la exposición que nosotros hacemos con un montón de diapositivas que en la mayoría de los casos las guardamos en el bolsillo. Es decir, nosotros creo que en estos eventos tenemos 40 diapositivas y seguramente no proyectaremos más de 10 o más de 12. No tenemos tiempo, pero al mismo tiempo tampoco les vamos a dar a los alumnos contenidos que muchas veces son muy complejos a la hora de que ellos los puedan digerir. Pues, por ejemplo, lo que significa el Pacto Verde, ¿no? O lo que significa en estos momentos la apuesta por las energías alternativas, que sí que les metemos alguna diapositiva para que tengan referencias, pero no un contenido total. ¿Estamos satisfechos con la experiencia? Cuantitativamente sí. Es decir, los números son abrumadores. O sea, por lo tanto, los números dicen que la experiencia chuta. Pero nos gustaría que esto tuviese una continuidad dándole un proyecto más estable. Esto tenía que ir en los libros de texto y esto tenía que formar parte de una asignatura reglada que es Europa. Y esto tendría que tener una parte de una formación importante del profesorado. Nos encontramos, por ejemplo, que en los centros muchas veces los alumnos más aventajados son los profesores. Nos hemos encontrado que de pronto a lo mejor hemos tenido 30 alumnos y hemos tenido 4 profesores. Pues ¿por qué? Pues porque hay una necesidad de saber, ¿no? Y esa parte la tendríamos que hacer. Esto no puede seguir así. O sea, nosotros no podemos seguir defendiendo la Unión Europea en base a las conquistas que se están haciendo, porque las conquistas tienen también un límite, ¿no? La Unión Europea tiene que ser una idea que tiene que estar imbuida dentro de los genes de lo que es la educación, la formación, la información. Eso es vital. Los mejores agentes que podemos tener en estos momentos para crear europeísmo son los centros educativos. Porque el chaval de 18 años que va a su casa y habla sobre una charla que le han dado sobre la Unión Europea, genera una conversación. Y esa conversación genera una necesidad de información. Y el que va a su casa y su padre está cabreado con la PAC, tiene un motivo de debate. Todas esas cuestiones son vitales. ¿Qué sugeriríamos a la Administración? No sé si está o no está, pero imagino que ya se habrá ido. Pero, ¿qué sugeriríamos a la Administración? Lo primero, que nos den un soporte al Consejo Aragonés del Movimiento Europeo para poder tirar. Nosotros militamos en la secta de los pedigüeños. Es decir, militamos en la secta de los pedigüeños y tenemos en estos momentos para estos programas, es decir, para atender este curso
a ¿cuántos? A 5.000 alumnos prácticamente. El coste del programa con un administrativo, el coste total del programa rondará los 6.000 euros. Pues para conseguir esos 6.000 euros nos vemos y nos las deseamos. Esa es la primera cuestión que, si lo quieren resolver, que lo resuelvan. Si no, nosotros somos militantes de esto y algunos hemos militado en otras cosas peores. Por lo tanto, lo tenemos claro, vamos a seguir adelante, pero sí que creemos que tiene que tener un soporte estable. Y la segunda cuestión que debería hacer, formación del profesorado, es decir, al profesorado hay que formarlo como europeístas. Y la tercera cuestión, que sería la óptima, una asignatura no optativa. Europa no es optativa, Europa es obligatoria. Y con esos tres elementos, yo estoy convencido de que hoy algunos de los problemas que tenemos no los tendríamos, porque tendríamos una posición mucho más amplia de apoyo a Europa y una conciencia de que el modo de vida que nos hemos dotado en la Europa es el que queremos seguir construyendo. Y eso es lo que hacemos, nada más. Pues muchas gracias, Jesús. Y la tercera experiencia tiene que ver con el sistema de educación superior. María Villarroya formaba parte del equipo hasta hoy del rectorado de la universidad como directora de área. Directora de secretariado éramos. Pero... Y como está haciendo muy bien su trabajo, pues va a seguir con el nuevo equipo y por lo tanto ella conoce bien porque es la responsable en el equipo rectoral de la alianza a la que hemos hecho referencia antes, como Universidad Europea, y en la que participa la Universidad de Zaragoza. Inicialmente me parece que eran 6 universidades o de ese orden y ahora son 10 ya las que 12. hay. 12. 10 más 2. Y bueno, cuando la gente se incorpora o otras universidades se incorporan es porque ven que merece la pena participar de un proyecto que crea europeísmo y que tiene mucho que ver con los principios y valores que estamos hoy comentando aquí. De manera que cuando quieras, María. Muchas gracias, muchísimas gracias, Felipe, por la introducción y por la invitación a estas jornadas, que para mí es la primera vez que vengo como directora de la oficina UNITA, como la nueva directora de la oficina UNITA, que es la oficina en la Universidad de Zaragoza responsable de esta alianza. Afortunadamente, llevo trabajando en la alianza UNITA desde su gestación. Es decir, empezó la alianza en 2020 y ya en el proceso previo de gestión ya he participado en muchas de las actividades y muchas de las acciones y como directora de Secretaría de Internacionalización, puesto en el que he estado durante 9 años, pues he trabajado con todo esto y no me pilla tan de nuevas porque si no es difícil entenderlo. Entonces voy a intentar resumir en 10-15 minutos qué es la alianza y por qué estamos trabajando en ella. Para mí es una de los desafíos más importantes formar parte de esta alianza y trabajar en ella para que de verdad funcione, porque el objetivo viene a ser crear un campus internacional con universidades de distintos países y creo que conseguir que todo eso funcione, que todo el engranaje funcione, no es nada fácil. Entonces, ¿dónde se enmarcan estas alianzas europeas y por qué surgen? Bueno, pues la Unión Europea cambia la perspectiva de acciones para las universidades, más allá de todo el programa Erasmus de movilidad que llevaba muchos años funcionando y que mantiene porque es clave tener financiación para poder hacer movilidad, crea 4 nuevos programas como son la iniciativa de universidades europea para crear estos campus en los que se colabore a nivel internacional, la creación de un título europeo conjunto para que esos títulos que tienen que ser reconocidos además puedan ser títulos cursados en distintas universidades,
si queremos tener esos campus europeos, queremos tener esas universidades europeas, tenemos que tener una forma legal de hacer que estas alianzas funcionen. Entonces tiene una tercera pata, que es las entidades legales. Y luego, para que el estatus de estudiante sea un estatus internacional y reconocido, el estatus de estudiante universitario, crea la iniciativa de las tarjetas de estudiantes europeas. Así que dentro de estas líneas de trabajo, la primera de ellas son las universidades europeas, que son alianzas de universidades, y su objetivo, o sea, está entre 60 y 70 alianzas que incluyen en torno a 500 instituciones de educación superior. Esta mañana, en el acto de toma de posesión de la rectora, se hablaba que hay 5.000 universidades en Europa, y las que forman parte de la alianza son un 10% de las alianzas, son un 10% de todas ellas. ¿Qué es lo que queremos de estas universidades? Pues que se consiga una cooperación estructural, estratégica y sostenida a lo largo del tiempo, a lo largo plazo. Hasta el momento, muchas de las acciones que tenían a cabo eran proyectos de duración determinada. Teníamos proyectos de investigación dentro de la alianza o proyectos académicos, proyectos Erasmus de cooperación, y son proyectos de una duración determinada. El objetivo es ir más allá y que esta colaboración sea estable, de forma que se mejoren las competencias internacionales de las instituciones de educación superior y que se promuevan los valores y la entidad europeos. Voy a ir un poco más rápido con esto, porque sí. Entonces, dentro del proyecto de las alianzas, son alianzas transnacionales con el objetivo de que sean universidades de futuro, que un estudiante pueda cursar su titulación en varias de las universidades de la alianza y que puedan participar en todas las acciones, por ejemplo, acceso a las instalaciones de investigación también de cualquiera de las universidades de la alianza. Entonces, las alianzas tienen que ser transnacionales, altamente ambiciosas, de instituciones de educación superior, con colaboración institucional estable, estructural, estratégica y sostenible, y con los valores comunes y principios consensuados. Se quiere promover los valores europeos y hacer una transformación en todo el sistema que sea un salto sustancial en la calidad, el rendimiento, la atracción y la competitividad internacional de las instituciones de educación superior. Esto supone una transformación de las instituciones de educación superior implicadas y hacer, bueno, pues la realidad de que sean la ágora del conocimiento. Las características generales de estas universidades son movilidad continuada para el alumnado, para el personal y el personal tanto académico como de gestión técnica y de administración y servicios. Aproximaciones basadas en retos y construcción de equipos interdisciplinares para enfrentarse a problemas europeos. Fomentar la mentalidad emprendedora y el compromiso cívico. Impacto estructural, sistémico y sostenible. Estrategia conjunta a largo plazo centrada en la sostenibilidad, la excelencia y los valores europeos. Construir currículos flexibles centrados en cada estudiante impartidos en campus universitarios. Con estas líneas de trabajo, la Unión Europea lanzó distintas convocatorias y ahí, la primera convocatoria fue en 2019, donde UNITA se presentó pero no fue elegida, pero en 2020 ya conseguimos formar parte de esta alianza. Entonces, es una de las 50 alianzas financiadas, se forma por 6 países en la fase inicial que se ejecutó entre 2020 y 2023 y en la fase de consolidación que empezamos en 2023 y que tiene una duración de 4 años,
se ha aumentado la participación a 12 universidades. Estas 12 universidades están en 7 países, hay 10 universidades socias y 2 asociadas. Os las mostraré en la imagen siguiente. Son universidades con distintos tamaños, distintas trayectorias y distintas preferencias, ¿no? Porque bueno, pues hay algunas más generalistas, hay politécnicos, hay universidades más de humanidades. Y además tenemos una entidad legal, porque como comentaba, bueno, pues tiene que haber una gestión y hace falta una entidad legal única. Tienen en común algo que nuestras universidades tienen en común, porque las alianzas se han construido de distintas maneras, algunas simplemente por tradición de colaboración entre universidades, algunas por ubicación. En nuestro caso, las universidades de la Alianza UNITA están todas ellas situadas en regiones rurales y o transfronterizas y utilizamos las lenguas romances como lenguas académicas. Estamos en países de lenguas romances y son nuestros idiomas de impartición y de uso académico son estos idiomas. Además, compartimos áreas de innovación educativa e investigadoras en campos específicos relacionados con las estrategias de especialización inteligente desarrolladas por los gobiernos regionales. Me ha parecido más fácil explicar sobre el mapa las universidades de la Alianza. En el periodo 2023 participaban 6 universidades. La Alianza está coordinada por la Universidad de Turín en Italia, Francia, Portugal y Rumanía, España, Francia, Portugal y Rumanía. Y en 2023 ampliamos con más universidades en esos países y aparecen 2 nuevas universidades asociadas. Las universidades que aparecen en el mapa, yo creo que aquí se ven bastante bien y se ven los números del tamaño de nuestra alianza, son las universidades de Beira Interior y el Politécnico de Guarda en Portugal, las universidades Pública de Navarra y de Zaragoza en España, las universidades de Pau, Países de Ladour, y de Savoia-Mont-Blanc en Francia, las universidades de Turín, que es la coordinadora, y de Brescia en Italia, y las universidades del oeste de Transilvania, la Universidad de Brasov en Transilvania y la Universidad del Oeste de Timișoara en Rumanía. Se han unido 2 universidades como asociadas porque están fuera del espacio europeo de educación superior, como son la Haute École Supérieure de Suisse Occidental en Suiza y la Universidad de Chernivtsi en Ucrania, que cuando se amplió la alianza, desgraciadamente ya había comenzado la guerra de Ucrania, creíamos que iba a acabar antes de lo que está pasando, y por solidaridad esta universidad que está en una región donde también se hablaban lenguas romances, porque se hablaba rumano, se forma parte de nuestra alianza. Los aspectos clave de la alianza son la innovación docente, la investigación y la innovación en 6 grandes áreas temáticas, como son las energías renovables, el patrimonio cultural, la economía circular, las sociedades inclusivas, la transición digital y la salud global. Además, para poder funcionar, para poder llevar a cabo nuestra labor, se ha trabajado en la creación de un campus virtual internacional, que es no es nada fácil para conseguir que cualquier estudiante con sus credenciales de estudiantes de su universidad pueda acceder a este campus internacional, y trabajamos fuertemente en la ciudadanía europea, en fomento de la ciudadanía europea en las regiones donde nuestras universidades están, donde están nuestras universidades, que son en las regiones transfronterizas y zonas rurales y montañosas. Trabajamos el multilingüismo, algo que no
pocas alianzas lo llevan a cabo, a través de la intercomprensión. Ponemos en valor el hecho de que somos universidades que hablamos lenguas romances y que podemos cada una de las personas que formamos la alianza hablar en nuestro idioma, que si conseguimos con unas píldoras de intercomprensión, es decir, sabiendo cómo tenemos que utilizarlo en nuestro idioma, podemos hacer que el resto nos comprenda. Y trabajamos además todas nosotras, las universidades, por el desarrollo del territorio. Para poder hacer esto tenemos que incluir nuevos programas de movilidad. Mantenemos los programas Erasmus, los programas de intercambio académico, y tenemos un objetivo, que el 25% de quienes acaban sus estudios dentro de la Alianza tengan una movilidad dentro de las universidades que formamos parte de la Alianza en 2028 y que este porcentaje aumente al 50% en 2030. Entonces, además de los intercambios Erasmus que ya manteníamos, que hemos aumentado los acuerdos institucionales, pues se incorporan un nuevo modelo de Erasmus, de programas Erasmus de movilidad, que son los Blended Intensive Programs o programas intensivos combinados, que tienen una parte presencial y una parte online, donde deben de participar al menos 3 universidades de estados participantes en el programa Erasmus, que pueden ser más, y que tienen una parte presencial mínima de 1 semana. Además, hemos puesto en marcha la oferta de asignaturas de movilidad virtual, de forma que puedan cursar cualquier estudiante una asignatura bien disciplinaria, bien de idioma online, con reconocimiento de créditos, y la movilidad rural. Para mí es la clave del éxito de la Alianza, porque conseguimos esta movilidad de estudiantes europeos en nuestros territorios, que vayan a los municipios a realizar prácticas profesionales. Hablaré un poquito más adelante de esto, porque bueno, creo que hay que mostrarlo con las imágenes y con el impacto que tiene. Trabajamos en la innovación en docencia e investigación. Tenemos creados 6 hubs de investigación temáticos en las áreas que he comentado antes. Y trabajamos, y ya tenemos un mapa de una cartografía de áreas de investigación en la que estamos poniendo en colaboración a equipos de investigación de distintas universidades, ¿no?, para que nuestras investigaciones sean más competitivas y mejores. Tenemos también un catálogo de las infraestructuras de investigación que van a empezar a poder, en breve, se van a poder compartir. Viniendo en otra vía me decía un compañero, ¿cuándo los podemos compartir? No, digo, pues ahora, pronto, espero que pronto. Y tenemos estos encuentros de intercambio. Hemos creado unas escuelas de posgrado para hacer másteres y doctorados conjuntos. Para ello tenemos becas de cotutelas de tesis doctorales dentro de la Alianza. Y apoyamos a la creación de proyectos. Y bueno, en las metodologías docentes tenemos cursos específicos de lenguas romances en intercomprensión. Hemos hecho una apuesta muy fuerte por microcertificaciones, en particular las microcredenciales, que son una nueva forma de dar unas formaciones específicas a lo largo de la vida que tienen un certificado digital. Y trabajamos en proyectos ecológicos, ¿no?, introducción del concepto de sostenibilidad en los distintos cursos para los estudiantes. Bueno, pues lo que he comentado un poco más, que gracias a creemos que la diversidad lingüística es una riqueza de la Alianza y como tal pues podemos ponerlo en valor. Tenemos cursos de intercomprensión, cursos de lenguas romances, queremos crear un diploma universitario de intercomprensión y ya tenemos en marcha una microcredencial de intercomprensión. UNITA no se ha creado pensando solo en Europa. Creemos que tenemos que ir más allá desde el inicio. Por eso forman parte de la Alianza las universidades
que nosotros llamamos universidades Geminae. Son universidades de otras partes del mundo que tienen la misma idiosincrasia que nosotras, es decir, son universidades con lenguas romances como lenguas vehiculares que han sido partners de nuestras universidades. Tenemos esa confianza. En el momento tenemos 30 universidades socias en 15 países y con los que estamos trabajando para el intercambio, participan ya en las universidades en la movilidad virtual, y en el año 26 vamos a tener estudiantes de universidades brasileñas realizando prácticas de movilidad rural en Aragón, por ejemplo. Y además, en la gestión de la alianza, hemos querido poner en valor la participación del alumnado. Tenemos una asamblea de estudiantes internacional que es clave en todo el proceso, que los tenemos en cuenta en todas las tareas a los estudiantes y que creemos que nos dan retroalimentación de todos los proyectos y que es fundamental. Y ya voy a acabar con esta experiencia de movilidad rural que permite que estudiantes de cualquiera de las universidades realicen prácticas profesionales en municipios pequeños en nuestros territorios. Nace este proyecto del programa Desafío y Arraigo de la Universidad de Zaragoza, donde ya estudiantes de la Universidad de Zaragoza realizaban prácticas profesionales en Desafío, y en Arraigo eran ya recién acabados que realizaban las prácticas allí. Y gracias a eso podemos conseguir que cualquier estudiante de cualquier disciplina encontramos un municipio en Aragón donde puedan realizar esas prácticas profesionales. Y entonces nos encontramos pues con estudiantes de historia, de patrimonio, de turismo, realizando prácticas en el Castillo de Grisel, o estudiantes de Derecho, pidiendo proyectos europeos para colaboración con asociaciones como es Pueblos en Arte en Torralba de Rivolta. Tenemos estudiantes de idiomas, ¿no?, en Daroca. Las otras dos imágenes son estudiantes que estuvieron en la Toscana, en Italia y en Rumanía, en los Cárpatos, realizando estas prácticas. En el caso de Rumanía necesitan ir en grupo porque en el entorno rural rumano, si no hablas rumano, no es muy difícil ponerse en contacto. En Aragón ocurre lo mismo, lo que pasa que encontramos más estudiantes que hablan español que hablan rumano. Está en la página web todas las experiencias, pero estas experiencias todo el mundo gana. El alumnado que participa dice que aprende mucho más, que mejora mucho el idioma, que conoce mucho mejor el país, porque tienen un contacto directo con las personas. Y cuando hacen estas prácticas, no solo es la institución o la empresa donde realizan las prácticas con quien se relaciona, sino que se relacionan con todo el municipio. Con lo cual estamos creando Europa porque están explicando que están realizando. Vienen de UNITA, vienen de la Alianza Europea, vienen a aprender y a compartir. Creo que pues conseguimos así que conozcan más y que vean la posibilidad. Y el caso de éxito ha sido que 2 estudiantes después de todas estas prácticas han sido contratadas. Nunca hubieran ido con un anuncio a esas prácticas, con lo cual estamos contribuyendo a esta movilidad de personal dentro de Europa. Acabo pues con las redes sociales, donde podemos encontrar mucha información, y como no podía ser de otra manera, el agradecimiento en todos los idiomas de la Alianza. Muchas gracias.